Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Piscis, es una lectura bonus y por lo tanto vamos a hacer caso de la intuición, de las energías y sobre todo lo que Dios y el universo te quieran entregar. Vamos a comenzar con el tarot de los arcángeles. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? Con mucha fe. Retoma tu poder. Escucha. El arcángel Raziel usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Mi querido Piscis, yo no sé si tú eres consciente que tú tienes un don muy especial. El don de la intuición, cariño. Esa corazonada, esa vocecita que te dice, esto es bueno, esto es malo, esta persona siente por mí, esta persona no siente por mí. ¿Tendría que anticiparme a los hechos? ¿O que simplemente de repente tú puedes presentir en tu trabajo, en tu vida, en el amor, cuando algo no marcha bien, cuando algo no vibra bien? Entonces, ¿por qué no haces uso de ese don que Dios y el universo te ha dado? Un don tan preciado que a lo mejor cualquier signo lo desea. Porque aquí me está diciendo retoma tu poder. Puede ser, cariño, que a lo mejor de repente tú, por circunstancias de la vida, de repente has tenido lo que es una relación muy conflictiva, en el trabajo las cosas no marchaban bien, en tu entorno no marchaban bien, la comunicación con tus hijos, con la familia, como que has perdido un poco lo que es el autoestima, como que has perdido un poco de repente esa capacidad de poder reconocer el mal y el bien. Es como si te estuvieras ahogando lo que es en un vaso de agua o estás en tu bucle dando vueltas. ¿Debería salir de esto? ¿Debería conversar con esta persona? ¿Debería decirle sus 4 verdades? Tienes miedo, cariño. Tienes miedo a enfrentar la vida. Tienes miedo a hablar. Recuerda que tienes un don. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te pones bloqueos cuando tú eres una persona sabia? ¿Por qué de repente tratas de ponerte lo que es una venda en los ojos y aceptar que una persona te puede estar mintiendo? Aceptar que una persona no es para ti. ¿Por qué luchas contra corriente? La carta del el oráculo de los arcángeles, el arcángel Raziel ya te está diciendo, tú puedes anticiparte ante el mal, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes evitarte un dolor, pero creo que no lo haces, cariño. ¿Y no lo haces por qué? Porque no estás teniendo confianza en ti, porque te has olvidado de Dios, porque te has olvidado del universo. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tienen las energías que a lo mejor tú te topes con un mal hombre, con una mala mujer o simplemente con energías dentro de tu trabajo, de tu entorno, que no vibran bien contigo? ¿Qué culpa tiene, cariño? Entonces, tú no pierdas la fe. Al contrario, tú lo que tienes que hacer todos los días, como hago yo, como hace otros signos, agradecer. Gracias Dios por un día más de vida que me das. Gracias Dios por el alimento. Gracias Dios por el trabajo. Por la paz que me vas a dar aunque no lo tenga en estos momentos. Por la salud que me vas a entregar aunque no lo tengas en estos momentos. Tienes que ser agradecido. ¿Para qué? Para que Dios y el universo te recompense, cariño, aunque Dios y el universo ya te ha recompensado y te ha dado el don de la sabiduría. Tú puedes anticiparte a los problemas. Tú puedes ayudarte a ti mismo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Mi querido Piscis, tú puedes reconocer si una persona te quiere hacer daño. Otra cosa que tu buen corazón de repente piense que todo el mundo es bueno, cuando no es así. En el rebaño del Señor, cariño, hay ovejas negras y hay ovejas blancas. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot Rider-Waite para vosotros con mucha fe? ¿Qué nos quieren decir el tarot Rider-Waite para vosotros? Con mucha fe, cariño,
La carta del 7 de espadas. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard, solo me gustaría llegar al punto de la verdad. Creo que a lo mejor de repente tú quieres una respuesta, una comunicación o quieres ver claridad. Puede ser que tengas tus sospechas referente a una historia, referente en el trabajo, en la relación. La carta de la reina de bastos. A mí me está diciendo, ¿por qué dudas? ¿Por qué aún sabiendo que tu intuición te está diciendo, fulanito o fulanita, de repente te engaña, te está mintiendo, tiene algo que está ocultando? O simplemente las energías te dicen, ¿por qué no aceptas tu poder ya de una vez? Porque tienes aquí la reina de bastos, cariño. La carta del rey de oros, la carta del 6 de bastos y tenemos la carta de la reina de copas. A mí lo que me está diciendo, Piscis, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor se aferra con uñas y dientes a la comunicación, al contacto, a que esta persona vuelva. Te aferras. Cuando me están diciendo con la carta de la reina de bastos, la carta del rey de oros, me dicen que tú tienes una lluvia de posibilidades, que para ti no te va a faltar lo que es dinero, lo que es amor, sentimientos, pero siento que te aferras. Tienes que soltar de ese fierro caliente, de ese hierro caliente, que lo único que hace es marcar tu cuerpo, marcar tu vida. Tienes que hacerte lo que es una limpieza espiritual. ¿Y cómo te haces una limpieza espiritual? Dándote un tiempo para ti, reflexionando, pensando, meditando para bien, no para mal. No retrocedas como los cangrejos, cariño. Tienes que retroceder ¿para qué? Para tomar impulso, no para quedarte ahí. Porque aquí me dicen, Piscis, si hiciera caso de su poder, de su don, o aceptara de que es una persona especial, el amor vendría a tu vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Pero también estoy viendo que a lo mejor de repente muchos de vosotros, ese amor o ese nuevo comienzo ya llegó. Ya está lo que es en tu entorno. Pero aquí pasa algo curioso, y te vuelvo a decir la palabra, no te aferres a cosas innecesarias. Hay una persona diferente que toca tu puerta, hay una persona que ha llegado a tu vida o que va a llegar a tu vida, pero sin embargo tú todavía continúas como muy anclado o muy anclada a sentimientos del pasado, porque aunque tú de repente estás siendo exitoso o exitosa, de repente lo que es en la parte material, sin embargo lo que es en la parte sentimental, eres un desastre. O a lo mejor me dice Richard, en la parte sentimental estoy bien, pero lo que es en la parte de mis proyectos en la economía, soy un desastre, porque te estás aferrando a situaciones innecesarias. A veces en la vida, cariño, hay que soltar algo para poder encontrar nuestro camino o nuestro propósito de vida. Es esto. Si te llega una persona nueva, cariño, yo te aconsejaría que te des una oportunidad, porque vas a descubrir un mundo de posibilidades y porque es una persona que vale la pena. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Por eso yo te digo, ¿por qué te quejas de Dios? ¿Por qué te quejas del universo? Si simplemente nosotros estamos en esta tierra para aprender, Dios no está con una tirita o con unos hilos controlándote, ahora mueve este brazo, mueve esta pierna, no. Tú haces lo que te sale de adentro, de lo que te sale de tu conciencia. Entonces nos dicen, ¿por qué te quejas que todo te va mal? Si te estás aferrando a situaciones innecesarias. Puede ser, cariño, que a lo mejor me dice Richard, pero es que yo lo quiero, ¿vale? Tú quieres a esta persona, tú quieres que vuelva ya, pero no te has puesto a pensar que a lo mejor para que las cosas sean buenas para ti, la persona que tú quieres que vuelva tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, sobre todo, cambiar, cariño. Porque ¿de qué sirve que vuelva esta persona si va a volver con todos sus defectos y tú vas a continuar en un bucle? ¿En un bucle de qué? De miedos, de inseguridades, porque creo que tú estás perdiendo tu autoestima, tú estás perdiendo tu valor, tú tienes miedo a enfrentarte a la vida. ¿Por qué? Porque te has topado con un vampiro energético, que es tu ex, o que es una persona con la cual tú no puedes olvidar, un vampiro energético, cariño, que lo único que está haciendo es absorber tu poder, tu don. Entonces, quizás ha llegado el momento de que apuestes por alguien nuevo,
pero todo es libre albedrío, ¿vale? A lo mejor yo te estoy aconsejando, te entra por un oído y te sale por la otra. Es esto. Vamos a continuar, ¿vale? Porque mira, en una de las dos partes, sea en el amor o sea en la economía, hay algo que no marcha bien en ti. Porque si tú te das cuenta, estas aguas son mareas. Estas aguas simplemente están movidas. Pero aunque tú estás en un trono, tu piececito todavía sigue tocando esas aguas que están movidas. Esa marea, mira este piececito, lo sigue tocando. Entonces, ¿qué nos dice? Siento un Virgo. Piscis, a Piscis lo puede llegar la oportunidad del mundo. A Piscis lo puede llegar un buen hombre, una buena mujer, un buen trabajo. Pero Piscis se aferra al pasado. Piscis se aferra a los recuerdos. Si te pongo como ejemplo, ya que es una lectura bonus. Supongamos tú tienes un negocio y tú sientes que ese negocio ya no da para más. Te da pérdidas, pérdidas y pérdidas. Tú vendes menús, vamos a suponer, un restaurante, tú vendes menús. Pero tú dentro de esos menús tenías 3 platos principales, 3 entradas y 3 postres. Pero siempre era lo mismo. Ya sea porque a lo mejor de repente donde tú estás, a la gente le encanta comer solo pollo y tú te has centrado en hacer platos de pollos. Pero cariño, a veces la rutina cansa, a veces comer pollo todos los días también cansa. Entonces nos están diciendo, o tú te reinventas, o tú cambias, o tú sueltas esto, o si no te me vas a hundir. Y esto también pasa lo que es en la parte de los sentimientos. Te estás aferrando a algo que tú sabes que ya no hay por dónde rescatar, por dónde salvar. Entonces tendrías que rescatarte, cariño. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Haz caso de tu intuición. Yo solamente te digo lo que veo las cartas. Tú haz caso de tu intuición. Si tú me dices, Richard, mi intuición, mi corazonada me dice que tenga paciencia, pues haz caso de tu intuición. Voy a darte lo que es signos. Me sale lo que es un Escorpio, me sale lo que es un Capricornio, Libra, Virgo, Piscis o Acuario. Te lo muestro, cariño. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Vamos a ver. ¿O qué nos quieren decir de la nueva persona que va a llegar a tu vida? Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. La carta de la luna. Esta persona te piensa, te lleva en sus sentimientos. Puede ser que me diga, Richard, siento su conexión. Puede ser, porque tenemos la carta de la luna, ¿vale? No se ha roto el contacto espiritual. La carta de la emperatriz. La carta del rey de bastos. La carta del 4 de copas. Y la carta de la reina de bastos. Siento que para muchos de vosotros la persona de tu interés tranquilamente está lo que es en una historia, en una nueva relación. Veo que a lo mejor de repente hay un choque de poder con la relación que tiene actualmente. Veo que no es feliz o si no tiene una relación, esta persona quizás está tratando de darse una oportunidad con muchas historias o se fue con una persona. Siento que ha cometido un error, siento que esa persona se lamenta. Siento que se hace preguntas sin respuestas. ¿Habré hecho lo correcto? Piscis me dará una oportunidad si vuelvo. Piscis estará pensando en mí. ¿Qué estará pensando de cómo actué yo? Creo que muchos de vosotros están lidiando con una persona como que ha actuado de una manera negativa, en tu contra. Y ahora es cuando se lamenta, ¿vale? Porque mira, es como si el karma hubiera llegado rápido a su vida. Como si todo hubiera llegado muy pronto. La carta del rey, de la reina de bastos. Esta persona te está pensando, cariño, te está deseando. Pero haz un balance si vale la pena, ¿vale? Porque si va a volver a tu vida, que vuelva renovado, cambiado. No que diga, porque creo que muchos de ustedes de repente han tenido un reencuentro o un contacto, pero todavía no suelta del todo, o tú no sueltas del todo lo que tienes actualmente o ellos lo que tienen actualmente. Y esto puede ser un poco perjudicial para vosotros. Porque tenemos aquí la reina de bastos que nos están hablando de deseos. ¿Entre vosotros dos hay deseo? ¿O simplemente vosotros han retomado el contacto de la comunicación porque hay atracción?
porque hay deseo o lo van a retomar. Pero siento que una de las dos partes tiene una historia. Sí, porque me sale la carta de los enamorados. Sí, cariño, mira. Me sale la carta de los enamorados y me sale la carta del Rey de Oros. Yo lo que estoy sintiendo aquí, cariño, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran. Que a lo mejor me dice Richard, vale, perfecto, pero ellos me han quitado a mi pareja. Y por eso yo lo voy a hacer pagar lo mismo que me han hecho a mí. No hagas algo, ¿por qué te digo, Piscis? Haz caso de tu intuición, recuerda que tú tienes el poder, recuerda que Dios está contigo, deja que otra persona haga lo que tú quieras hacer en cuestión de maldad. Tú no, porque si no todo esto te va a llegar y esto va a ser un bucle. Va a ser un bucle, cariño, una historia que no se va a poder arreglar, porque vas a tener que pagar situaciones que tú has hecho a una persona y no va a haber la forma de que tú te liberes de esta mala energía. Y me dirás, Richard, pues no es justo, porque yo simplemente lo estoy haciendo pagar lo que me ha hecho. Pero cariño, las energías no distinguen entre negativo y positivo. Las energías simplemente te van a dar lo que tú estás obrando. Yo sé que no es justo, pero tú no hagas nada, porque el karma va a llegar solo para ellos. Yo veo que esta persona, e inclusive te juzga, se siente mal. Yo veo que esta persona siente que tú ahora lo estás quitando al gran amor de su vida. Si me dice Richard, no, él no fue mi ex, yo no tuve nada, o ella, pero nos hemos conocido, yo sé que tiene su pareja, yo tengo mi pareja, siento que una de las dos partes ya sabe lo que está pasando, especialmente la pareja de la otra persona, ¿vale? De la otra energía, yo siento que te juzga, cariño. La carta del Rey de Oros, la carta del Caballero de Oros, la carta del Rey de Espadas y la carta del Caballero de Copas. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, que estás cometiendo un error. ¿Sabes por qué? Para este grupo de personas que a lo mejor tiene una historia a escondidas, siento que para ti tiene que llegar una nueva persona, una nueva energía que te va a ofrecer lo que esta persona en su momento no te ofrece. Una estabilidad laboral, un nuevo comienzo también, lo que es también una nueva familia. Por eso te digo, hay una persona que a lo mejor siente algo por ti, pero puede ser que se te escape de las manos, tú tengas una aventura y la otra parte se va a sentir como un poco decepcionado o decepcionada. La carta del Caballero de Copas también me dice, existe una persona joven o un nuevo comienzo. Puede ser una persona joven o un nuevo comienzo, la cual llega a tu vida para que vosotros dos tengan una relación como pareja. Veo que inclusive llegan lo que es al altar, llegan a firmar documentos, vosotros van a vivir juntos. Yo te diría, o esta persona es joven o es una persona nueva. No me habla del pasado en este caso. Por eso yo te estoy diciendo, tendrías que apostar por lo nuevo. No te aferres a situaciones que te han hecho daño, porque lo mejor está por llegar a tu vida. La carta del 9 de bastos, la carta del 7 de oros y la carta del 6 de espadas. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, no es que va a llegar, ya llegó esta persona. Esta persona me da lo que yo siempre he estado buscando. A lo mejor de repente inclusive hay una diferencia de edad, pero no tiene por qué importarte, ¿vale? Porque siento que es una persona que te va a dar lo que tú todo este tiempo has estado buscando. Nos dicen, ha llegado el momento que te rescates. Ha llegado el momento de que abraces ese regalo, esa oportunidad. La carta de la Reina de Espadas, la carta de la Reina de Oros. Siento que inclusive tanto tu familia como la familia de ellos o de ellas se sienten contentos, se sienten felices con vosotros. Por eso, no desperdicies esta oportunidad. No decepciones a esta persona, porque yo veo que inclusive la familia te va a apoyar. Vas a tener el apoyo. Veo como una reconstrucción para ti. Pero recuerda que el pasado siente que aún puede estar contigo. Retoma tu poder. Retoma tu poder. Te voy a dar iniciales. Vamos a ver. La letra U, la letra G, la letra P. 2 más, E y F.
Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros. Piscis, siento un Virgo, siento un Libra. Vamos a ver en economía. La carta del Caballero de Oros. Siento que a lo mejor de repente tu trabajo está relacionado en un desplazamiento, en un viaje. Te viene una propuesta también que puede implicar cambios. Una propuesta. Veo que esta propuesta es bueno para ti porque te va a traer tranquilidad, paz y economía. Sí, porque tenemos la carta de la templanza. Hay una propuesta que viene a tu vida que puede implicar viajes o cambios. La carta del 10 de espadas, la carta del emperador. Puede ser que me dice Richard, lo que es la parte de la economía de esta propuesta, de este proyecto es maravilloso, pero veo que tienes una tristeza o un dolor de dejar algo. Puede ser a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. Pero tenemos la carta del emperador que nos dice, tendrías que hacer sacrificios, porque creo que esto es parte de tu crecimiento personal, pero todo es libre albedrío. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Porque al fin y al cabo también el dinero lo puedes conseguir donde tú estás, si tú quieres. Pero te viene una propuesta de esto. La carta de la fuerza y la carta del sacerdote. Esta propuesta que te han hecho es una propuesta legal, es una propuesta que cambia todo en tu vida, que en un futuro puedes inclusive llevar a los tuyos, a tus hijos, a tu familia. Entonces, quizás de repente vas a hacer sacrificio lo que es una temporada, pero luego las cosas cambian. Si me dice Richard, no, me llega enviado currículo y la propuesta de repente es que tú vas a recibir una propuesta para empezar un nuevo trabajo, un nuevo negocio, pero tienes miedo. Tienes de repente esa duda de no poder estar a la altura. O tú estás en una competencia. Va a salir favorable para ti, cariño, con contrato. Veo que te van a dar esa estabilidad o ese ascenso que también tú estás buscando. Muy bien, vamos a continuar. Si estás en trámites legales, aunque en estos momentos las leyes no te den la razón y si tú recurres, luego las cosas se ponen en orden. Muy bien, vamos a ver las características. Vamos a ver. Las características para Piscis es una lectura bonus, por eso doy mucha información. Una lectura bonus. Vamos a ver. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor el amor lo tienes dentro del trabajo, de tu proyecto, de tu negocio, o estás teniendo conflictos lo que es en la parte laboral. Sí, te enseño las cartas. Siento que también de repente hay una conexión o simplemente tu jefe o una persona que tiene un cargo importante te va a dar tu lugar si es el problema en la parte laboral. Siento que hay una conexión con una persona que es mayor de 30 años, una persona que puede ser, aunque me sale copas, yo lo siento como un Virgo. O puede ser un Cáncer o puede ser otro Piscis también, ¿vale? Un Virgo, un Cáncer, otro Piscis. Siento que esta persona puede ser delgado o delgada, piel trigueña o bronceado o bronceada. Cabello largo. Algunos de ellos se pintan de color rojo o es rojo natural. Esta persona vive cerca de la playa, del puerto, del mar, o trabaja en un crucero, o vive cerca de la costa. Es una persona que tiene algún cargo importante. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que es alto o alta, si es varón, si es hombre, cabello rapado o cabello muy corto. Veo que es de piel morena, pero puede ser que a lo mejor está muy bronceado o es de rasgos mulato, puede ser mulato. Yo veo que hay una mezcla muy bonito aquí, muy bonito. Tiene los ojos claros, azules, verdes, pero tiene los ojos claros o color miel, pero claros, ¿vale? O de repente esos ojos que cuando ven lo que es el sol se vuelven como chispitas color verde. Muy bien. Puede ser que esta persona sea del signo Leo. Veo que es una persona que te está pensando o está en tu mente. Quizá de repente tienen la conexión a través de las redes sociales o vosotros se conocen de vista, pero hay una conexión. Puede ser que esta persona viva en algún lugar de África
o trabaje lo que es en un zoológico también. Siento que esta persona manipula el fuego. Quizá de repente trabaja con calderas, con hornos, con cocinas. Es una persona formida, delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje en el brazo o en el antebrazo. Veo que para muchos de vosotros también la conexión es lo que es en la parte sexual. Hay una conexión en la parte sexual muy fuerte. La carta del caballero de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que vive cerca de la costa. Veo agua. Veo también ríos. Puede ser que hay un encuentro entre el mar y el río o lagos. Puede ser alguien que tenga ascendente a Sagitario o del signo de Sagitario, pero también puede ser alguien de elemento agua. Un Cáncer, puede ser también un Escorpio, un Piscis. Siento que entre vosotros dos hay una conexión a través de las redes sociales, de cartas o de mensajes. Quizá de repente vosotros han empezado como una conexión solamente lo que es en la parte sexual o la diversión o lo estás conociendo. Pero veo como que la conexión empieza a aumentar. Veo que esta persona te piensa. Puede ser que tenga rasgos latinos, rasgos del Mediterráneo, España, Italia, Portugal, también puede ser, Latinoamérica, rasgos latinos, o Norteamérica, puede ser de México, ¿por qué no? Puede ser de México, que es Norteamérica ya. Es una persona delgada, delgado, tatuajes en el brazo. Esta persona tiene pasión y tiene amor por ti. Utiliza gorra o sombrero o boina. Es una persona que se viste de una manera sport elegante, le gustan las camisetas, los polos. Puede ser que a lo mejor lleva un dolor de un luto, de una pérdida. Pero sin embargo está dispuesto a esperarte. Veo amores a distancia, cariño. Veo amores a distancia, veo una energía juvenil también. Siento que esta persona en su momento de repente no vibró bien contigo, te traicionó, o la comunicación se rompió, o han influido terceras personas, pero veo que esta persona quiere que por favor tú le des una oportunidad, te está pidiendo perdón, te está escribiendo, te está buscando, porque tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Muy bien, espero que te haya gustado esta lectura. Un momento, te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Todavía no he terminado. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale, Piscis? Vamos a ver. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Y esa va a ser tu respuesta. 3 grupos. A ver, vamos a ver. Vas a elegir uno de ellos. Un momento, no se ve el otro. Listo. Vale. Opción 1, opción 2 y opción 3. Te doy 7 segundos. Si tú deseas, pon pausa. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la luna es un no. Haz caso de tu intuición, cariño, ¿vale? O hay situaciones ocultas. Para aquellos que han elegido la opción 3, el carro es un sí. Avances, viajes también, propuestas de desplazamiento, alguien de elemento agua, la familia, el hogar. La carta de la luna también representa lo que es el carro, pero en este caso la carta de la luna yo lo tomo como un no. Porque si tú te das cuenta está lo que es el bien y el mal. Y la carta de la luna representa también a veces problemas internos. Pero puede representar un cáncer también. Por eso te digo, haz caso de tu intuición. Hay cosas que todavía tienes que tú descubrir. Los enamorados un sí, la luna es un no, el carro es un sí. Muy bien. Bendiciones de corazón, cariño. Te me cuidas y gracias por tu apoyo. Comenta y por favor mira de repente lo que es un comercial o 2 comerciales completos para que YouTube empiece a promocionar lo que es mi canal. Hasta la vista. Besos.